Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quien acompaña la liturgia cuaresmal cada día, sin duda alguna puede decir que tiene a cada día que pasa nuestro Señor, el Divino Espíritu Santo, nos incentiva y estimula a mejorar nuestro examen de conciencia, nos estimula a que nosotros realmente mejoremos aquello que son verdaderas lagunas en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de proceder, que muchas veces pues nos separan de Dios, nos separan también de nuestro prójimo, y con lo cual producimos un daño a ellos y sobre todo nos dañamos a nosotros. Y vemos que una de las cualidades que aquí esta liturgia de este lunes de la segunda semana de Cuaresma nos muestra es cómo Dios ama a la persona que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido. Lo vemos aquí en la profecía de Daniel. Él hace una auténtica y verdadera confesión de los pecados de él, del pueblo que ha pecado. Realmente es lindísima la oración que él hace, llena de humildad, llena de arrepentimiento, pero al mismo tiempo no se deja abatir por la enormidad de las faltas y de los pecados graves del pueblo. Él sabe que merecen, por causa de esos pecados, merecen los castigos realmente de Dios, ¿no? Pero él confía. El verdadero arrepentido que pide perdón de corazón, sin buscar atenuantes, mas reconoce sus pecados como son, este confía en el perdón, en la misericordia, que se basan en la pura bondad de Dios. Y nosotros vemos que la respuesta de Dios a un verdadero pedido de perdón, que es lo que debemos hacer en esta Cuaresma, prepararnos para hacer una confesión santa. Yo les incentivaría a que hagan, incluso, ¿por qué no?, una confesión general de la vida, y acercándonos con este estado de espíritu, porque Dios está esperando, deseosísimo, de otorgar y de mostrarnos toda su bondad al perdonarnos. En el Salmo hemos dicho: Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Imaginen si Dios nos tratara como merecen nuestros pecados. Estaríamos todos perdidos. Pero no es así Dios. Dios no nos trata como merecemos. Él es un Padre lleno de perdón, de misericordia para aquellos que arrepentidos piden su perdón. Dios se conmueve hasta las entrañas cuando ve verdaderamente nuestro arrepentimiento. Y vemos en el Evangelio esa respuesta de Dios a ese no, que Él no nos trata jamás como merecen nuestros pecados. Y Él va a querer más. Él nos pide, y hoy nos pide en esta Cuaresma, nuestro Señor, esta virtud que tenemos que examinar hoy cómo está en nuestra vida. Sed misericordiosos, dice Él, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Cómo está esta generosidad nuestra de dar el perdón a aquellos que a veces nos han ofendido? ¿Cómo está nuestra misericordia con los otros? ¿Por qué? Porque es fácil encontrar a veces personas que les cuesta mucho la misericordia, les cuesta enormemente el perdón. Hay ciertos tipos de personas muy inflexibles con los otros, intransigentes, que exigen perfección en todo en los otros. Son personas que por un temperamento a veces muy rigorista, gusta de colocar un listón bien alto, porque ellos también creen que son exigentes consigo mismos y piden y exigen de los otros ese listón.
Y son personas que a veces buscan mucho como que la perfección y se enfurecen, se quedan con rabia y sobre todo cuando tienen que relacionarse con los que son más próximos o si son empleados, porque están en una relación de algún tipo de sujeción a una persona así, ellos muestran toda su intransigencia y su intolerancia y se hacen a veces verdaderamente insoportables. Y las personas es lógico que huyan de alguien que no quiere y no entiende lo que es tener misericordia, saber perdonar. Y no entienden a veces que los que están abajo de él o son iguales a él, que claro que ellos tienen defectos, que ellos tienen miserias, que son débiles, que a veces cargan esos defectos, a veces por algún trauma de su vida. Y cómo el verdadero hombre misericordioso y bondadoso tiene que saber ver en el relacionamiento con los otros, a veces las atenuantes, saber ver esa debilidad. Eso no quiere decir transigir, eso no, con el error, transigir con la pereza, transigir con el relajamiento, no. Es un equilibrio extraordinario de bondad por un lado, espíritu de perdón y misericordia, y al mismo tiempo saber con equilibrio estimular y santamente exigir. A veces cuando estos rigoristas, cuando es un hijo, una hija o un subalterno, un funcionario, quieren y están encima queriendo que hagan esto, que hagan lo otro, que lo hagan de esta manera y no, casi que no dejan un momento de respiro, uno se pregunta, porque normalmente es así, cuando se tienen que exigir a ellos mismos, ellos saben que tampoco son exigentes consigo mismo y con sus propios defectos. Por eso nuestro Señor dice, y atención para los rigoristas, si yo soy de esos intransigentes con los otros, cuidado, porque dice nuestro Señor, con la medida con que midieres, se os medirá a vosotros. Atención, aquel que no usa de misericordia y de bondad y no tiene equilibrio en esto, y es muy intransigente, sepa que el juicio particular de Dios con él después de la muerte también será con aquel listón con que él quiso medir a todos los otros. Qué alivio será cuando uno de nosotros llegara al juicio de Dios. Qué alivio saber que yo fui misericordioso. No fui cómplice con el error ni con la pereza de los otros, pero yo fui equilibradamente misericordioso y bondadoso. Y yo supe tener esas flexibilidades que la sabiduría y la bondad de Dios nos pide hoy en este Evangelio. ¿Cómo está esta misericordia? ¿Cómo está esta capacidad de perdón en nosotros? ¿Cómo está ese combatir a esas durezas de mi corazón con respecto al trato que yo tengo con los otros? Es el momento de pedir perdón, de tener esa sabiduría y esa misericordia. Tuvimos un ejemplo maravilloso en la madre de nuestro fundador, de aquel que inspiró a nuestro fundador, doña Lucía Correa de Oliveira, una señora que muchas veces sufrió el ser marginalizada por los más cercanos. Y ella nunca se dejó llevar por resentimientos, incluso cuando eran evidentemente cosas injustas, siempre perdonando. Y ella enseñó ese espíritu de perdón a su hijo, al doctor Plinio Correa de Oliveira. Y este hombre, de tal modo, él adquirió por admiración de esa virtud de misericordia y bondad que él vio reflejado en su madre, doña Lucía, que él, aconteció una vez esto con él, cuando se encontró con un discípulo de él, y este mismo discípulo nos lo contó. Él decía esto, que una vez él estaba como que con tentaciones de pensamientos, de juicios al respecto de él, del doctor Plinio, porque a veces él pensaba, como él era una persona muy bondadosa, pero a veces él era exigente con los deberes de Dios.
y con nuestros deberes particulares. Y él pensaba, se le pasaba esta tentación, que en realidad él no tenía ese perdón y esa misericordia que parecía tener. Y que si él realmente tuviese alguna debilidad en la cual él resultase, por ejemplo, ofendido, y él pensando esto, él decía, seguramente él sería también de una intransigencia y rigorismo completo. Y estando él con este pensamiento, entrando en una sala, después de una reunión, el doctor Plinio, por su discernimiento, percibió esta tentación que estaba queriendo entrar en su corazón. Y entonces le dijo, hijo mío, venga que quiero decirle una cosa en particular. Y él, estando a solas con él, le dijo esto. Hijo mío, quiero decirle lo siguiente. Si usted ahora, tomado por una rabia, tomado por una infestación, tomado por un rencor, por lo que fuera, usted me diera aquí ahora 2 bofetadas sobre mí, yo quiero decirle que cuando usted, después de haber hecho este acto, cruzase la puerta de salida, sepa que esa falta que usted cometió, yo ya la perdoné 10 veces más de lo que merecía. Y eso cuando usted salga por esta puerta. O sea, una exención de ánimo total, un espíritu de misericordia y de perdón para poder salvar, para poder hacer el bien a los otros. Pidamos esta gracia que hoy nos pide nuestro Señor, que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea.